Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Esta noche vamos a hablar con todo lo relacionado a los proyectos estratégicos de CEPA. Es por eso que está con nosotros el ingeniero Nelson Vanegas, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Buenas noches, ingeniero, bienvenido. Buenas noches, encantado, Luis, de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, es de todo sabido que el tema del cual el rector CEPA es un tema definitivamente estratégico para el país porque tiene mucho que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con todo el desarrollo económico del país. Recientemente el gobierno y Avianca, la línea aérea, firmaron un convenio para fomentar la inversión y la ampliación de los servicios en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y con el objetivo de generar desarrollo económico y crecimiento económico para el país. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa, ingeniero, que me gustaría que la tomáramos como punto de partida para esta conversación. Veamos la nota. El gobierno y Avianca firmaron un convenio para fomentar inversiones, una acción que nació luego de verificar el ambiente de negocios en el país y contar con la seguridad jurídica. Es trabajar conjuntamente con el sector privado para generar desarrollo, para generar empleo, para generar crecimiento, y en eso no se trata simplemente de trabajar y anunciarlo, se trata de generar confianza. Y ¿Lo hay en este momento? La verdad es que en el caso específico de Avianca nosotros tenemos total confianza en lo que el gobierno está haciendo y lo que va a hacer. Esta nueva inversión contrasta con el discurso de algunos ejecutivos de la ANEP, quienes han preferido llevar sus inversiones a otros países de la región, mientras Avianca trasladó su hub o centro de conexiones de Costa Rica a El Salvador. El presidente de TACA hizo un llamado al sector privado. Podemos tener filosofías muy diferentes, pero a largo plazo lo que este país necesita es confianza, y eso es algo que todos estamos seguros que creemos que eso es lo que el país necesita. Y estas muestras de confianza conllevan a que este país y que esta gente que tanto queremos todos pueda tener un mapa de ruta en la cual indica cuál es el camino para poder desarrollarnos y para poder crecer. Yo nada más puedo ofrecerle a Avianca, de parte de nosotros como sector público, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Fabio y Roberto, vamos a trabajar por construir un nuevo país. Vamos a trabajar por transformar este país, no solos, sino juntos. Y me incorporo al llamado de Roberto. Estamos construyendo país, no solos, sino juntos. Actualmente la capacidad del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames es de 1.6 millones de pasajeros de forma anual. Sin embargo, este ya ha sido rebasado a 2.4 millones. El objetivo con la ampliación es llegar a 3.6 millones de pasajeros. Actualmente la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA ha puesto en marcha la construcción de 4 salas de espera con capacidad para un flujo de 400 pasajeros diarios. El año pasado nos reunimos y empezamos a trabajar la posibilidad de garantizar esta alianza de cara al futuro. Y debemos reconocer, y así lo vemos nosotros, Avianca es una empresa líder del sector aeronáutico en el continente y de cara al mundo. La ampliación del aeropuerto tendrá un costo de 492.7 millones de dólares en sus 4 fases, en un plan a ejecutar entre el año 2015 al 2032. Bueno, ingeniero, antes de entrar a los elementos concretos de la ampliación del aeropuerto, que es algo sumamente importante para la ciudadanía, me gustaría ahondar en lo que implica la firma de este convenio. Es decir, escuchamos a don Roberto Crit, de la empresa Avianca, pues hablar de cómo se tiene que hacer país en unidad, es decir, gobierno junto a la empresa privada, para poder enfrentar los desafíos que tiene el país. ¿Qué significa? ¿Cómo ve usted este hecho de poder firmar este convenio para algo tan estratégico como es el aeropuerto internacional? Bueno, nosotros hemos sido, personalmente he sido uno de los que ha impulsado este tipo de iniciativas. El proyecto de la ampliación del aeropuerto es un proyecto de país, no es un proyecto de un gobierno.
Y precisamente yo coincido totalmente con Roberto en el sentido de que el cimiento del éxito es la confianza. Y yo creo que nosotros como institución, como CEPA y como gobierno, estamos generando confianza. Y esa confianza es la que permite firmar un memorándum de entendimiento en el que genera compromiso, pero genera más que un compromiso, genera lineamientos generales que permiten mejorar el clima de inversión en nuestro país. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Tenemos un ejemplo claro sobre el tema que en un año construimos con Aeroman, que al final se ha convertido en una inversión de 55 millones de dólares en un año que estamos construyendo, de lo cual me voy a dirigir más adelante sobre este tema. Pero el tema de Avianca es, hay requerimientos de las empresas para hacer inversiones. Y Avianca maneja el 70% de la operación con los pasajeros, maneja la operación del aeropuerto en un 70%. Por lo tanto, de entrada, Avianca es un socio estratégico nuestro, es un cliente estratégico nuestro. Y la visión nuestra es no ser que sea simplemente un cliente, sino que sea parte del desarrollo del aeropuerto. De hecho, el compromiso establece la generación de nuevas rutas, la generación de nuevos destinos, la generación de una inversión en su propia flota que tiene que reconvertir continuamente su flota. Y esos son los compromisos. Nuestros compromisos como gobierno no solamente son de CEPA, sino de todas las instituciones que tienen que ver con la industria aeronáutica en nuestro país. Y aquí estamos hablando de migración, estamos hablando de aduanas, estamos hablando de la Policía Nacional Civil, estamos hablando de nosotros, de la Autoridad de Aviación Civil, que también tiene un compromiso importante en este tema por ser el regulador del tema aeronáutico en nuestro país, pero también debe de tener una coordinación. Por ejemplo, van a haber empleados de Avianca que van a requerir su visa de trabajo, por ejemplo. Y esa visa de trabajo tiene que estar a corto plazo para que él pueda trabajar con su gente, con gente especializada en el tema. En el tema de aviación civil va a requerir de autorizaciones, va a requerir de servicios, va a requerir de registro, que también va a necesitar. Entonces, todo este memorándum genera una coordinación y no es saltarse y obviar el marco legal, es simplemente de generar una facilitación, y el memorándum lo establece, que no solamente es para Avianca, sino para todas las líneas aéreas, generar una facilitación para que ellos puedan invertir, para que ellos puedan ser competitivos. Aquí hay dos aspectos, Luis, que quisiera comentar, y uno es que las aerolíneas compiten con aerolíneas y los aeropuertos compiten con aeropuertos a nivel mundial, ni siquiera a nivel regional, sino a nivel mundial. Entonces, para que un aeropuerto sea totalmente competitivo, necesita que las aerolíneas también sean competitivas. Y nosotros por nuestra parte vamos a poner todo de nuestra parte para ser mejores competitivos, para ser más eficientes en los servicios aeroportuarios, y también eso hace a las aerolíneas más competitivas. ¿Y esto qué se traduce? ¿En qué resultado se traduce? Se traduce en más rutas, más destinos, mayor número de pasajeros, mayor número de servicios y desde luego al final una mayor rentabilidad, no solo para las aerolíneas, sino para la misma institución, para el mismo gobierno, que ve transformada inversiones que llevan a nuestro país a un sitio totalmente diferente, a un sitio creciente de competitividad a nivel mundial. El desafío que planteaba el compañero, el colega periodista en la nota es un desafío bastante grande, ¿no es cierto? En el sentido de que ya la capacidad del aeropuerto ha sido sobrepasada y se pretende ampliarlo, entiendo que para llegar a manejar alrededor de 3 millones de pasajeros. ¿Cuál será el beneficio de esta inversión
que establece este convenio para el país, ingeniero? Bueno, de hecho, nosotros tenemos un aeropuerto con una capacidad de 1.6 millones y actualmente estamos atendiendo 2.4 millones al 2014. La tasa de crecimiento se mantiene más o menos en el 4%. Revisando estadísticas, yo reviso estadísticas todas las semanas, los lunes. Este lunes terminamos con un crecimiento de 4.2% anual en cuanto al incremento de pasajeros. Esto se traduce aproximadamente en un incremento de 100,000 pasajeros. Tenemos un déficit de 800,000 pasajeros porque la capacidad es de 1.6 y esto te obliga a tener que hacer inversiones importantes para ampliar el aeropuerto. Ahora, perdón, este crecimiento de pasajeros es bueno. No, es excelente. Una señal es positiva, una buena ¿no es cierto? señal. De hecho, toda ampliación de un aeropuerto depende de la demanda de pasajeros. Y cuando se tiene una tasa de crecimiento de este tipo, lo que te indica es que sí puedes invertir, sí puedes ampliar y puedes hacer inversiones en este aeropuerto. El aeropuerto nuestro tiene una característica, que con la llegada de Avianca en el 2012 se convierte en un hub. Entonces, el aeropuerto no simplemente es un aeropuerto de entrada y salida, sino que tiene este componente de hub, que es el que ha tenido un incremento de pasajeros importante. Avianca tiene más de 27 destinos, por ejemplo, y esto es muy bueno para el país porque se vuelve el centro de conexión de la región centroamericana y más allá de la región centroamericana. Y esto es definitivamente positivo para el país, pero yo quisiera hablar, Luis, sobre el tema de cómo ha venido la inversión en nuestro aeropuerto. Nosotros hemos desarrollado a lo largo del primer año de gobierno alrededor de 97 proyectos con una inversión de más de 30 millones de dólares, de 27 millones de dólares. Y una de las prioridades grandes en medio de todos estos proyectos a nivel de la institución fueron el aeropuerto Monseñor Romero. Había tantos proyectos pendientes de terminar, hemos acelerado el paso, nos fijamos 3 líneas de trabajo. Una, el tema de la seguridad aeronáutica, que es importante. En el tema de la infraestructura y equipamiento del aeropuerto y el tema de mejoramiento en la calidad de los servicios a los usuarios. Y, de hecho, para poder ampliar el aeropuerto, estos 3 aspectos era importante fortalecerlos, ya que lamentablemente el aeropuerto no había tenido inversiones importantes. Y esto, los administradores o los gobiernos anteriores no había un compromiso pleno de lo que estaba sucediendo y por eso hemos llegado a un déficit de pasajeros de 800,000. Las últimas ampliaciones se hicieron en el año 96 y en el año 98. Estamos hablando de casi hace 15 años. Y un aeropuerto no puede tener una situación estática tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la dinámica es diferente. Desde luego hemos venido haciendo esfuerzos para atender estos 2.4 millones de pasajeros y lo hemos hecho. Y como usted decía, la competencia es creciente. Claro, por eso tú puedes ver un Tocumen, que es el aeropuerto de Panamá, que es realmente contra el que estamos compitiendo, que tiene un hub que se llama, que está copa con ellos, y un aeropuerto que ha pasado de 2 millones de pasajeros, de 2.4 millones de pasajeros, a 6 millones de pasajeros actualmente. Y los programas o las proyecciones de ellos superan ahora los 6 millones de pasajeros. Nosotros apenas tenemos 2.4 y estamos hablando que al corto plazo, en el término de 3 o 4 años, llegaríamos a 3 millones de pasajeros. Entonces, pero con un déficit de 800,000 pasajeros. Por lo tanto, esto nos obliga a invertir. Y aquí quiero hablarte de una herramienta importante que el gobierno de los Estados Unidos brindó al país a través de USTDA del tema del Plan Maestro.
El plan maestro lo que te indica son líneas por donde tú puedes ampliar un aeropuerto. Y esas líneas, ese concepto de ampliación, ese concepto de lineamiento, es el que nosotros hemos retomado. Creemos que ha sido una herramienta importante para el país y hemos retomado esa herramienta, nada más que hemos cambiado el orden de desarrollo, porque un plan maestro te indica lo que tú debes de hacer, o cómo puedes ir, qué dirección puedes tomar, pero no necesariamente tenés que hacerlo al pie de la letra, sino es una referencia del cual, de acuerdo a tus necesidades, tú puedes ir desarrollándolas. Imagino que tendrá que ver con las prioridades que se establezcan y los presupuestos. Y los requerimientos mismos de las líneas aéreas, los requerimientos mismos de los pasajeros, los requerimientos mismos de la misma infraestructura que tú estás administrando. Eso es lo que genera realmente cómo vas tú a ampliar un aeropuerto. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros, nuestro programa de desarrollo estratégico en el aeropuerto tiene 3 componentes. Uno, lo que es el mantenimiento, más lo que es una rehabilitación de áreas. Adicional a esto, ahora estamos en un tema de inversiones estratégicas y al completar esto estaríamos pasando al tema de lo que es la ampliación específicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos terminando el tema de mantenimiento. En esto se ha invertido más de 58 millones de dólares. Este es un programa que nosotros lo recibimos, se definieron proyectos, se definieron todo esto. Hay un acompañamiento en esta inversión de parte de Naciones Unidas a través del PNUD y UNOPS, que es una agencia del PNUD que hemos desarrollado. Nada más que hemos tratado de acelerar los proyectos para que sean finalizados y hemos estado en el día a día de cada uno de los proyectos y esto nos ha permitido ir terminando este mantenimiento y esta rehabilitación de la parte de infraestructura en estas 3 líneas. Prueba de ello es que tenemos una pista en el tema de infraestructura, tenemos una pista terminada, que es la que tiene el mayor valor, que es de más de 27 millones de dólares, es la inversión más grande. La pista tenía 14 años de no habérsele dado mantenimiento, era importante hacerlo. Claro. Esto nos deja para los próximos 15 años ya un mantenimiento de una pista principal. Las calles de rodaje, las calles perimetrales fueron transformadas también. Cambiamos los 11 puentes de abordaje que hacían falta. En total se han cambiado los 14 puentes de abordaje. Se ha trabajado en el tema del sistema de potabilización de agua, totalmente cambiado, va directamente a los pozos. Antes llegaba una cisterna de cemento, y es lo que tenía el aeropuerto. El tema del sistema eléctrico también ha sido renovado, restaurado, más de 1 kilómetro de cables han sido cambiados. Que todo esto tiene que ver con el mantenimiento. Todo esto tiene que ver con la infraestructura básica de un aeropuerto. Pero el abandono había sido tan grande que había que restaurar y renovar todo lo que yo estoy hablando. Desde luego, esto cuesta más de 58 millones de dólares, cuesta más de lo que representó la titularización que se había establecido. Y en el tema de seguridad aeronáutica, el Centro de Control Radar fue totalmente transformado, cambiado, totalmente nuevo. Hoy estamos con el tema del radar que está siendo sustituido, que nunca había sido sustituido. Radar primario y secundario ha sido cambiado y esperamos inaugurarlo a finales de este año, el radar. Ya el Centro de Control Radar, juntamente con la torre meteorológica, juntamente con el tema del WIPS, el WAFS, que son elementos importantes para tener un departamento de meteorología del clima del aeropuerto propia. Antes se dependía del Ministerio de Medio Ambiente, ahora ya no, nosotros lo hacemos directamente. Esto lo que hace es dar una mayor seguridad a todos los aviones para el aterrizaje y el despegue de los aviones. Y el día de la firma del convenio también pudimos ver que se hizo la inspección de la conocida cariñosamente como la sala de llanto. Que también, desde luego, pero ese ya no es parte del mantenimiento. Eso ya es ampliación. Esta ya es parte de las inversiones estratégicas previas a la ampliación.
En el tema de mejoramiento de la calidad de los usuarios, el aire acondicionado fue totalmente renovado, cambiado, y asimismo el tema de los servicios sanitarios fueron totalmente cambiados. A mí me gusta expresar que no solamente es en la terminal interna, sino también el de todos los empleados. El que todos los empleados usan fueron restaurados. ¿Por qué? Porque siempre sigo creyendo que los empleados es lo más importante que tiene estos activos importantes. Creo yo, y pienso y sentimos que la gente es lo más importante, es lo que hacen que estos activos trabajen las 24 horas del día y estén listos. Son como relojes, no solamente el aeropuerto, sino los mismos puertos. Y la disposición de la gente ha sido muy grande, el sacrificio de la gente es muy grande. Y yo me gusta reconocerlo, porque hay mucha gente que no lo reconoce. Nosotros sí creemos que la gente es importante, el trabajo que hace, y en el tema del aeropuerto es muy particular, porque se necesita capacitar a toda la gente que llega ahí, tiene que pasar un curso de capacitación. No con nosotros, bueno, con nosotros algunos cursos, pero también con la Autoridad de Aviación Civil, que también hace lo suyo en el tema de capacitación. Entonces, creemos que hemos trabajado en estas 3 líneas que te he comentado, y después de estas 3 líneas pasamos a un tema de inversiones estratégicas que le hemos llamado. Y aquí tenemos 2 procesos en camino. Una es el tema de la sala de llanto, como se le ha denominado, que está en la 2ª planta y se está trasladando al 3er nivel. En el 3er nivel... Que para aclararle a nuestros amigos televidentes, es la sala de despedida, pues, donde los salvadoreños despiden a sus seres queridos y por lo tanto, pues... Y se le dice precisamente... Se le dice así, de cariño, ¿verdad? Sala de llanto porque cuando tú subís, después del check-in, arriba el pasajero que va de camino se encuentra con su familia. Y tú puedes ver escenas ahí continuamente, todos los días de nuestra vida le hemos podido ver. La gente despidiéndose, llorando por sus hijos, por sus padres, por sus nietos, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos. Y es ahí donde se abrazan y nosotros dijimos, bueno, hay que dignificar esta despedida. Y por eso decidimos hacer este proyecto que se llama Sala de Despedida, que lo estamos trasladando al 3er nivel, donde la terraza estaba totalmente subutilizada, no había nada en esa terraza, simplemente pagaba 25 centavos por ir a ver los aviones y decidimos, y esa es donde ustedes nos acompañaron, la gente de Avianca no conocía lo que estábamos haciendo, quedó totalmente impresionada, muy contenta, bueno, hasta al final el presidente de Avianca me estaba pidiendo un espacio para un VIP de pasajeros allá arriba, y esto definitivamente te indica que el rumbo, el camino que llevamos es el rumbo y el camino correcto. Y precisamente este memorándum de entendimiento lo que enriquece es que hay un gobierno que está dialogando, que hay un gobierno que está abierto, que hay un gobierno dispuesto a trabajar junto con el sector privado, principalmente en estos proyectos de país que no deberían de tener, como lo dijo Roberto, en medio diferencias filosóficas o de ideología. Al contrario, sino debería de unificarnos un fin, y el fin es sacar adelante nuestro país. Listo, ingeniero, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de otros temas, porque CEPA tiene pues un área de trabajo bastante amplia, y sobre todo porque entiendo que se está construyendo una política nacional de logística y movilidad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Una pausa y venimos con más en Gente de Opiniones. Seguimos conversando con el ingeniero Vanegas, presidente de CEPA. Antes de pasar al tema de la política, ingeniero, me gustaría que me hablara de el otro aeropuerto internacional que tenemos, que es el aeropuerto de Ilopango. ¿Cómo se ha aportado en cuanto a la modernización y mantenimiento de este aeropuerto? Bueno, esto es otro activo importante del país, que también, imagínate si estaba abandonado Monseñor Romero, cómo estaba
Ilopango. Pero hemos entrado en una dinámica interesante. Ilopango es un aeropuerto de aviación civil y de aviación militar, porque ahí está la base aérea establecida, ¿no? Y nosotros empezamos a ver cuál era la situación económicamente del aeropuerto de Ilopango es deficitaria. Tarifas desde hace muchísimos años que no han sido cambiadas, transformadas, pero también una desatención enorme del aeropuerto, con varias deficiencias enormes, y empezamos a invertir poco a poco sobre este aeropuerto. De hecho, la unidad de salvamento no estaba totalmente completa, nosotros la transformamos, hemos venido cambiando. Hicimos una inversión sobre la pista, sobre las grietas que tenía la pista, y empezamos a invertir. Compramos un tractor para podar el césped completamente, ya que eso es importante para el campo aéreo, es definitivamente el tema de visibilidad, el tema de señalización, todo ese tema fue cambiado. Ya lo tenemos cambiado en ese tema, y después de hacer todo esto, empezamos a contactar empresas para quizás decirte que también se determina que hay un leve crecimiento en las operaciones aéreas en Ilopango. Ahora, ingeniero, para esto, ¿cómo le hacen con el presupuesto? Porque no sé si ese aeropuerto tiene su rentabilidad propia, o me imagino que para hacer estas inversiones, que no es nada sencillo, ¿cómo están con respecto al presupuesto? ¿Se tiene el dinero para hacer esto? El tema de Ilopango es absorbido por Monseñor Romero. Listo. Entonces todos sus costos son absorbidos por Monseñor Romero, y con fondos propios hemos empezado a transformar Ilopango. La idea es que a corto plazo o a mediano plazo Ilopango sea totalmente autosostenible. Ese es el tema. Y hay que hacer esta revisión de tarifas desde la que usted... Claro, ya se hizo, ya se presentó a la AAC, ¿verdad? Hemos hecho una comunicación también con el sector privado que trabaja dentro del aeropuerto Ilopango. Pero también empezamos a contactar a aquellas empresas, porque dentro de este crecimiento pudimos observar que hay un mercado no solamente de aviación civil, sino hay un mercado corporativo. Hay gente que viene en su propio jet, que viene en su propio avión a hacer negocios a El Salvador. Y en ese sentido hablamos con una empresa que se llama TAG, y TAG hace unos meses inició su operación San Salvador, Guatemala, un avión diario, pequeño, que está totalmente autorizado. Y hemos empezado también el querer certificar el aeropuerto de Ilopango. Claro, este proceso va a ser un proceso no corto, va a ser un proceso, hay que invertir mucho dinero para poderlo certificar, esperamos que no sea así, pero esta empresa está con ese movimiento, gracias a Dios le ha ido muy bien, y en conversaciones ha iniciado la inquietud de iniciar un nuevo destino, que es Honduras. Desde luego, la terminal que se tiene en el aeropuerto de Ilopango es una mini terminal, una pequeñita terminal, y esto nos obliga a empezar a invertir en una nueva terminal. Vamos a adecuar toda una infraestructura que se tiene, pero era necesario establecer el marco jurídico de la propiedad de Ilopango, que no se tenía. Hoy ya lo tenemos. CEPA es propietario del aeropuerto en las áreas, y ya se delimitaron qué áreas son de CEPA. Y esto nos facilita mucho más el poder invertir, el poder hacer cosas importantes, y esperamos que este vuelo pueda comenzar a finales de este año. De este vuelo se pueden derivar otros destinos, como es Belice, por ejemplo, como es Roatán también, y creemos que esto puede darle una dinámica diferente a Ilopango. Y eso es el trabajo que estamos haciendo enormemente allá. Con el tema de aviación civil estamos trabajando, hemos conversado con el presidente de la Asociación de Aviación Civil y el presidente del Círculo
de aviación civil también. Y esto nos permite pues empezar a pensar y empezar a invertir no grandes cantidades, pero sí cantidades importantes. Porque es importante invertir en un FBO, en la terminal y un FBO. El FBO es una infraestructura dentro de la terminal que te permite atender los vuelos corporativos. Entonces, la vocación del aeropuerto de Ilopango no solo sería una vocación de aviación civil, sino que se incorporaría el tema corporativo, que es el de poder hacer negocios en El Salvador sin salir del aeropuerto, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los temas importantes que tenemos y que queremos alcanzar. Y hay empresas interesadas. ¿Cómo establecer un centro de negocios ahí? Una infraestructura que les permita a los empresarios que vienen a hacer este tipo de inversiones tener sus reuniones ahí, por ejemplo. Sus reuniones, el poder tener todos los servicios de internet, de conferencias, de todo tipo, poder venir, reunirse, regresar a su país el mismo día, la misma tarde, el poder brindarles los alimentos, el poder generar toda una gama de servicios que pueda ayudarles a esta aviación corporativa que la vemos que ahí es el lugar propicio para hacerlo. Perfecto. Pasando a lo de la política, ¿cómo avanza la construcción de la política nacional de movilidad y logística? Que entiendo pues es una necesidad para poder ordenar todo este tema que de momento pues nunca se había ordenado tal y como lo pretende establecer esta política, según entiendo. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, yo soy fundador de la Cámara Logística de este país. Fui el primer presidente de la Cámara Logística, donde se reunían los prestadores del servicio, transportistas, agentes de aduana, agentes de carga, almacenadoras, courier, todos los prestadores del servicio. Y desde luego la ausencia de una política de logística y transporte o de logística y movilidad que la ha tenido por años, no solamente este país, sino todo Centroamérica, era indispensable y hemos empezado a trabajarla. Ya tenemos varios tiempos de estarla trabajando con el ministro de Obras Públicas. Esto aglutina una serie de políticas en el tema de transporte, no solamente transporte terrestre, sino transporte marítimo y transporte aéreo. Y incluye el transporte ferroviario, que aunque no lo tengamos, hay que generar una política sobre ese tema. Y en el tema de logística es todo el tema de lo que sucede en la cadena de abastecimiento. De manera que un producto que ha sido fabricado y al final termine en un estante para poder estar disponible para la venta, que es todo el proceso de la cadena de abastecimiento. El transporte es un eslabón de toda la cadena de abastecimiento. Y esta política ha avanzado, hemos estado nosotros dando nuestra aportación. Nuestra aportación es en el tema de aeropuertos, en el tema de puertos y en el tema ferroviario. Estas son las tres aportaciones directamente que nosotros estamos dando y participando como CEPA en esta política, que creo que algo importante de esto, y es que debe de formarse un Consejo Nacional de Movilidad y Logística. Este consejo debe de estar con una composición del sector privado y el sector público, de manera de coordinar un esfuerzo conjunto para que todos los servicios de logística o de la cadena de abastecimiento puedan generar una mejor competitividad al país. Y esta competitividad, desde luego, tiene que ver con puertos, aeropuertos, fronteras y el tema de la conectividad vial, que es importante. Entiendo que se está tratando de homologar con toda la región, porque de nada serviría tener que solo El Salvador tuviera una política si el resto de la región no está en la misma sintonía. Ese es el segundo paso, porque el primer paso es establecer la política en un país, claro, y ese es el nuestro. Y hay interés por parte de los otros ministros de obras públicas en los demás países en que esta política nuestra pueda
ser homologada a nivel regional, que definitivamente es importante. Nosotros trabajamos en el reglamento de transporte de carga, por ejemplo, trabajamos en la ley de transporte de carga y en el reglamento de transporte de carga, que no había en ese momento. Ahora hay que trabajar en el tema de esta política y hay que trabajar ya en una ley de transporte multimodal. El transporte multimodal es el que viene por barco y la mercancía después de barco tiene que pasar a terrestre, o pasar de terrestre a aéreo, o de aéreo a terrestre. Entonces esto te permite una conexión y un desarrollo del transporte multimodal importante para el país y importante para toda la región centroamericana. Pasando al tema de los puertos de nuestro país, ahí hay una gran actividad económica. En el caso del puerto de Acajutla, ¿qué importancia tiene y qué se ha hecho? ¿Qué inversiones se han hecho en este puerto, ingeniero? Bueno, los puertos Acajutla y La Unión son... el puerto de Acajutla es la ventana nuestra al Océano Pacífico y al mundo entero. Con él manejamos todo lo que es el tema de contenedores, todo el tema de graneles sólidos y líquidos. Estos tres, que es un muelle multipropósito el que tenemos y un muelle de contenedores, nos permite movilizar la carga de importación y exportación de El Salvador. Y nos permite también la facilitación con algunos países de Centroamérica. Acajutla también ha sido totalmente abandonado, pero nosotros iniciamos algunas inversiones importantes y estratégicas. Una de ellas, y la que quiero destacar, es el haber generado un sistema dentro del puerto que permitiera una mayor agilidad en el flujo de las mercancías, donde los tiempos son acortados, donde los costos son acortados también. Cuando tú tenés un puerto eficiente, entre más eficiente es un puerto, el costo es menor para el tema logístico. Y en esto hemos venido trabajando, vamos a continuar trabajando. No digo que hemos hecho lo suficiente, sino que vamos a continuar haciendo lo suficiente. Hay que seguir transformando, cambiando, haciendo cosas importantes. Inauguramos una planta de tratamiento de aguas negras. El puerto de Acajutla es uno de los pocos puertos en la región centroamericana que trata todas las aguas negras y tira las aguas al mar totalmente limpias. Este fue uno de los esfuerzos que hicimos. Hemos también adquirido un equipo para graneles sólidos. Por ejemplo, cambiamos las almejas que estaban con capacidad de 9 toneladas métricas a 14 toneladas métricas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu puerto tiene mayor capacidad, porque el traslado de producto es mucho más grande, con 14 toneladas a 9 toneladas. Que las almejas son estos equipos, estas grúas que agarran los graneles y los ponen en una banda o en un embudo, y los embudos también están siendo transformados. Esto lo que te genera es mayor capacidad de traslado de mercancías a granel sólido. Por lo tanto, ser más rápido. Por lo tanto, entonces los tiempos son más cortos y el puerto se vuelve más eficiente y te genera mayor capacidad de tiempo para atender más buques. Eso es lo que estamos haciendo. Y se reducen los costos de toda esta cadena de la que usted hablaba. Claro, se reducen los costos. De hecho, las navieras nos felicitaban porque ahora ellos conocen dónde está su contenedor, desde que ingresa hasta que sale, o ya sea de importación o exportación. Ese creo que es un avance importante. No todos los puertos lo tienen. Nosotros ya lo tenemos y estamos trabajando sobre el flujo, sobre este tema. Dentro del puerto de Acajutla hay una iniciativa con el sector privado de transformar una banda, la banda de azúcar, por ejemplo, donde se está ampliando la banda para que los tiempos de traslado del azúcar o del granel sean más cortos, y eso te va a generar mayor capacidad para el puerto. Esta es una iniciativa que hemos venido trabajando con ellos. De hecho, este año hemos recibido el barco más grande que ha venido a Acajutla, que se llevaron 52,000 toneladas de azúcar a China,
que ha sido importante para el país. Tenemos un crecimiento en la carga de Acajutla también, y definitivamente tuvimos que hacer un ajuste en las tarifas que nos permita también continuar invirtiendo en Acajutla. Y ese es el compromiso con el sector privado, que los ajustes que se hagan son para buscar mayores inversiones en Acajutla. Hay un tema de querer sacar el tema de las oficinas hacia afuera para hacer más eficiente el puerto. Hay un proyecto de ese tipo. Es necesario ir renovando las grúas también. No se han renovado por años, hay que empezar a renovarlas. Entonces hay toda una gama de cosas que hay que hacer para el mantenimiento de Acajutla. Hay un trabajo enorme que hay que hacer. Estamos haciéndolo y ya lo iniciamos. Tenemos una inversión de $30 millones que hay que hacer en los próximos 3 años, y ya este año hemos invertido, del año pasado para acá, alrededor de $4.5 millones. Bueno, quiero agradecerle, ingeniero, por su presencia esta noche. A ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado en sintonía de Gente Ve Opiniones. Pasen muy buenas noches.